Ok. Buenos días a todos. Con el mejor gusto estamos presentando hoy, sábado 31 de mayo de 2025, al ingeniero Steve Canto, presidente de HL7 Perú. Steve tiene un gran conocimiento referente al concepto fundamental de la interoperabilidad en salud y el uso del estándar HL7 en entornos clínicos. Tiene más de 13 años de experiencia en tecnología aplicada a la salud y hoy abordará cómo se integran los sistemas de información en instituciones médicas y cuál es el rol de HL7 en la comunicación entre plataformas. Su trayectoria incluye proyectos en telesalud, desarrollo de softwares, infraestructura tecnológica y formación internacional en interoperabilidad, así como también en la transformación digital en salud. Steve, tienes el mando. Adelante. Gracias, Edgar. Muchas gracias a todos. Muy buenos días. Voy a poner, creo que... ¿Me escuchan bien? ¿Cómo va el audio? ¿Se encuentra bien? Muy bien. Perfecto. Listo, entonces vamos a seguir tal vez con auricular. Vamos a Buenos días para compartir. todos. Buen Osman, ¿cómo día. estás? Una disculpa, iniciamos la presentación. Listo. ¿Me confirman? ¿Se ve la Muy presentación? bien. Perfecto. Ok, ¿cómo están todos? Gusto en saludarlos. Por ahí veo caras conocidas. Me alegra compartir este espacio. Quedo muy agradecido por la invitación. Estos tipos de entornos considero sumamente valiosos porque intercambiamos información relacionada a los avances tecnológicos en el campo de la salud. Si bien es cierto, hoy en día el término adecuado es salud digital, siempre la innovación tecnológica está fluyendo muy rápido y vamos a ver que si no nos ponemos a la corriente, pues temas relacionados como la inteligencia artificial Estamos con hasta nos puede ganar. el Así que vamos a tener que correr todo lo que podamos en temas de tecnología. Y el día de Steve, hoy tengo, ¿sí? tenemos ¿Me escuchan? interrupción de audio, por lo menos aquí donde yo estoy. ¿Los demás me Nada escuchan? más tú, Edgar, perdón. Nada más tú, Edgar. Yo creo que es tu conectividad. Se está escuchando muy bien. Perdón, Steve. Perdón, adelante. Ok, perfecto. Ok, me avisan por favor. Listo. Entonces el día de hoy tengo la presentación, el tema que voy a compartir relacionado a las bases de conocimiento de lo que influye la interoperabilidad con uso de la estándar HL7 y su funcionamiento en las instituciones de la salud. Eh, Vamos a hacer un pequeño repaso de los temas más relevantes relacionados a la interoperabilidad y el uso del estándar. Y para esto quisiera empezar con este problema que tenemos. Voy a centrarme en algunos ejemplos que yo tengo en Perú. Bueno, es el entorno de mi país donde yo más lo conozco muy bien. Sin embargo, a ser países hermanos latinos, he visto que la problemática que tenemos es muy similar. De hecho, tuve la oportunidad de viajar a distintas partes de Latinoamérica y el problema de la salud, pues, es algo común, ¿no? Tenemos esta dificultad del intercambio de información clínica. En el Perú, por ejemplo, lo que tenemos el día de hoy es que un paciente, estamos hablando en nuestro caso con el término usuario de salud, tenemos la observación que el pacientito puede rotar por necesidad en distintas instituciones, porque en alguna oportunidad todos, ¿no?, incluyendo profesionales de salud, todos nos enfermamos. ¿Y qué vemos? Que lamentablemente a veces el sistema de salud es muy complejo y muy limitado para que pueda atenderse todo tipo de paciente. Los que en el país peruano somos asegurados porque trabajamos en una institución, tenemos un seguro que ya el gobierno, en cierta forma, a través de nuestro Ministerio de Trabajo, nos obliga a estar inscritos. En este caso es el Seguro Social. Si los que no tienen trabajo fijo o no se tiene coberturado el tema de prestación, ¿por qué motivos? El Ministerio de Salud también subsidia un seguro social.
un seguro que le da oportunidad a todo este paciente peruano que pueda atenderse. Entonces ahí tenemos instituciones relacionadas al Ministerio de Salud. Tenemos instituciones también para otras entidades como las Fuerzas Armadas, la Marina de Guerra, tenemos como la Fuerza Aérea, entre otros, estas instituciones tienen su propio seguro que le cubre y que lo diferencian muchas veces del seguro social o de entidades del gobierno. Asimismo, tenemos instituciones privadas, ¿no? Que en algunos casos, para las personas que tienen las posibilidades económicas de poder pagar y de poder generarse una atención de manera diferente, coberturado por un seguro particular, también pueden atenderse. Lo más curioso es que un paciente, en realidad, en un entorno, en un ecosistema de salud, puede atenderse en cualquiera de estas instituciones, no específicamente en una sola. ¿Por qué? Porque en el lado del tiempo, de todo este largo de nuestras vidas, en algún momento nosotros podemos estar trabajando en una institución de manera contractual, de manera continua, pero dejamos de terminar y por un tiempo dejamos de perder ese seguro y podemos pasarnos a un seguro que está subsidiado por el gobierno o por necesidad, porque acá hay mucho tiempo de espera, podemos pasarnos a una institución privada, pagando un adicional por una emergencia, porque tal vez necesito una intervención quirúrgica, necesito tal vez un procedimiento que no encuentro en la parte pública, nos pasamos a la privada. Pero ¿qué sucede para el entorno del paciente? Nosotros lo estamos viendo así, de esta forma. Nosotros vemos que todo estos son paredes que se truncan la información entre ellos. La información es muy dispersa. Si yo me atendí en el sistema de salud, lamentablemente esa información se quedó en esa institución. Si me paso a la privada, me van a volver a hacer registro clínico desde cero. Me van a hacer un triaje, me van a hacer controles, probablemente van a tener que hacer un procedimiento y mis antecedentes clínicos no están viajando. Y lo que limita bastante es que si yo quisiera una atención continua, evaluarme de acá a cierto tiempo, nuestra información pues está muy dispersa. Y lo complicado que tenemos en nuestro sistema de salud bueno, en particular en Perú, que voy a hablar el día de hoy, es que lamentablemente nuestra información no tiene las instituciones de salud, no lo tiene el paciente. Por más que la norma nos diga que el dueño de la información es el paciente, que el paciente puede custodiar su información, pues es el único que autoriza su información, lamentablemente la información no lo tenemos. Y eso limita bastante a que tengamos un buen control de salud, una buena prevención de salud, o que podamos realmente llevar adecuadamente nuestras atenciones con antecedentes clínicos, tal vez a unas reacciones adversas que podemos tener a medicamentos, a una información relevante que necesitan los profesionales de salud, no lo tienen y quedan en confianza de lo que diga el paciente. Y el paciente muchas veces no es sincero ante el sistema de salud por temor, por recelo, porque tiene tal vez aún una particularidad de que no le gustaría que se entere cosas delicadas, no comenta el sistema de salud y en el momento que atienden al paciente, se limita bastante tener esa información que puede ser relevante para todo tipo de tratamiento continuo. Entonces, nosotros tenemos una dificultad. La información va a seguir circulando, va a seguir atendiéndose, pero el pacientito no se va a poder atender adecuadamente. Nuestro sistema de salud es tan complejo, hablamos de mucho lo que es tecnologías de información, pero lamentablemente esa información que tanto manejamos con tecnologías no se está optimizando. Y no porque no queramos, sino que el sistema puede ser tan complejo, este, me da un minuto, ¿no? Un minutito, sino que acá.
Stick, se te fue la imagen. No, creo, pidió tiempo para llamada, perdón, Osman. Ok, ok. Creo que le están llamando, le estaban llamando. Ok, disculpa. Sí, me llamaron, justo un tema del trabajo. Pero bueno, ya, totalmente atendí. Listo, Gracias. estaba mencionando que la dificultad que tenemos los que somos usuarios de salud es muy compleja. Tenemos muchos requerimientos de atención en salud y muchas veces por el tema de desconocimiento a la parte de los derechos que tenemos con todo ciudadano, no exigimos una buena atención. Nos conformamos con el sistema de salud. Y todo lo que es el tema preventivo realmente muchas veces no se está dando. Solamente los usuarios de salud entramos a solicitar el servicio de salud cuando ya tenemos un tema que necesita cuidarse, atenderse, o necesita un tratamiento, o necesita pues ya una intervención. Y cuando entramos al sistema de salud, pues es muy complejo y es muy tedioso poder ingresar. ¿Por qué? Porque quiero una atención en salud, me deriva una interconsulta con una especialidad clínica y lamentablemente los tiempos de espera son altos. ¿Por qué? Porque el sistema de salud está muy demandado y lo que queremos es que una atención, pues que queríamos no sé, en una semana termina siendo en 6 meses. Y en algunos casos se realiza de manera muy puntual y a veces no con información idónea clínica. Lo que está haciendo las estrategias para llevar un adecuado control y tal vez seguimiento de atención en salud, lo realizan muy pocas instituciones y se termina quedando como unos proyectos de pilotos o intervenciones pues, que puedan servir para una muestra, una población pues, muy pequeñita, ¿no? Son buenas iniciativas, pero nuestro pues, principal problema que tenemos es romper estas barreras. Si tuviéramos estas barreras que se pueden comunicarse, podríamos aprovechar realmente la tecnología que tenemos hoy en día. Estamos en el año 2025. Tecnologías hay muchas. Hoy en día hablamos de inteligencia artificial. Estamos avanzando mucho en inteligencia artificial, pero el sistema de salud sigue con los mismos problemas. No está cambiando. Y muchas veces el problema ya no es tecnología, el problema son decisiones y saber conocer la tecnología y gobernar la tecnología. Es por eso que nace ahí el tema de la fuerte intervención con usa la interoperabilidad, que el día de hoy le voy a comentar. ¿Qué tiene el paciente hoy en día? Un enorme temor cuando busca una buena atención en salud. Ya no tenemos la confianza en la parte de salud y por ese motivo y en muchas zonas acuden a la medicina tradicional, que se puede decir con las famosas hierbitas, recomendaciones que puede tener por ahí una persona que conoce un poco de la parte de cómo llevar pues, no sé, algún tratamiento pues no medicinal, etcétera, ¿no? Y se cree y piensan que es mejor ese tipo de atenciones relacionadas a la parte de salud. Se pierde la parte cultural. Y eso estamos algo enfrentándonos y es realidad. No tenemos por qué mentirlo. Es lo que estamos encontrando. La parte de educación en salud es bastante importante. Y va ahí no solamente llevando la parte de educación, también la alfabetización en salud. No solamente para los profesionales, sino también que llevarlo para los pacientes. Porque los pacientes son los principales que van a usar la tecnología cuando queremos tener una atención en salud. ¿Qué encontramos? Y esto es lo que hoy en día siempre tengo que compartirlo en nuestras presentaciones que encontramos. Esto es un diario muy conocido en Perú, el diario El Comercio, y muestra nuestra realidad. Tomé una foto de cual podrán ver nuestra triste realidad que tenemos cuando queremos una atención en salud. Una atención que tal vez no es una emergencia, una atención que es por consulta externa, pero que necesita un tratamiento, necesita una cita, que sacar una cita o acudir a su cita, ¿no? La creencia del sistema de salud es que el que llega primero la tienen más rápido, pueden acudir posiblemente a hacer su trabajo, pueden acudir a hacer sus estudios y pueden pues realmente satisfacer una necesidad de una atención en salud. Pero
lo que vemos acá es que es una realidad muy triste. Personas que acuden a una atención especializada por necesidad, muchas veces viajan desde provincia a la capital y en la capital buscan, tocan puertas para que sean atendidos. Muchas veces las personas duermen en la calle para que puedan tener atención en salud. Y muchas veces tienen que estar desde 3 de la mañana o hasta incluso antes para que puedan tener la oportunidad de tener una cita. Ni siquiera para que sean atendidos, a tener una cita. ¿Por qué? Porque las citas que sacan para una atención, ya ese mismo día o al día siguiente o en la semana, se vencen rápido. Obtener una cita en una institución pública que contiene muchos especialistas en el Perú es muy limitado. Lamentablemente estas citas, de acá se encontrar de acá a 6 meses, a incluso más. Hay un diferimiento muy grande en las citas que tenemos. Y eso es porque nuestro sistema de salud, está colapsado. Pero más que colapsado, está desorganizado. Tenemos profesionales de salud, si es cierto, nuestro brecha de oferta de servicios es corta, pero analizando el sistema de salud en distintas instituciones públicas, vemos que hay tiempos holgados, hay tiempos que no se aprovechan, tiempos de médicos que podrían dejar hacer actividades administrativas por hacer actividad realmente asistencial. Y lamentablemente por no tener una adecuada organización y distribución de actividades, afectamos a la población. Esto lo que estamos viendo, vengo viendo desde que entro al sistema de salud. Yo entré por cuestiones de la vida en el año 2014. Eh, yo no soy salubrista, soy ingeniero de profesión, pero vi una realidad que no imaginaba que tan triste es. Y esto lo vemos solamente en la capital. Cuando vamos a provincia es otra realidad totalmente diferente. ¿Por qué? Porque ya no van ni siquiera a atender esa salud. Muchas veces solamente van cuando es una emergencia, ya cuando te fracturaste, ya cuando realmente vas a tener una atención quirúrgica, ya no vas por un tema preventivo, se está descuidando a las personas. Son muy poquitas que realmente conocen el tema preventivo, que si tiene una enfermedad crónica tiene que ser controlado, que tiene que se tomar sus pastillas. Son un grupo que se está reduciendo bastante. ¿Por qué? Porque ya ese tema de comunicarse con su profesional de salud se está perdiendo. Y eso sucede, bueno, porque el ecosistema de salud limita mucho los accesos a la información, limita mucho el tema de los trámites burocráticos, limita mucho tener esa atención de cita. Y los programas de atención, muchas veces hay programas estratégicos que son muy interesantes, que pueden ser muy buenos, educativos o que te permitan prevenir en la salud, pero no se dan a conocer, no se socializan, no se difunden mucho, ¿no? Y es por eso que estos programas muchas veces nacen con iniciativa muy buena, con muy buena intención, pero en el tiempo se pierde. ¿Y qué sucede hoy en día en nuestro entorno? Ya hablando un poquito de la salud digital. Información hay mucha, por todo lado, por la página web, por la radio, por televisión. Y el usuario en salud escucha la información que cuenta por el medio, conversa con el colega, con la compañera, con el vecino, con el familiar, y se llevan por el consejo que tengan esos entornos. Y no escuchan a la profesional de salud. Y sabemos todos, y los que estamos en campo de salud, que cada persona tiene una situación muy diferente en salud comparada con otras. La enfermedad o el tema de cómo se encuentra esta situación actual de la salud podría ser diferente en cada persona. Es por eso que la atención es personalizada en salud, ¿no? Entonces, toquemos mayormente las puertas de manera incorrecta. ¿Por qué les hablo un poco de la problemática de salud? Porque hoy día hay tecnologías, hay información que se está intercambiando, pero muchas veces esa información no está llegando, pues no está creándose en distintas oportunidades de intercambio de información. Y tenemos, por ejemplo, en el sistema de peruano, tenemos los sistemas GIS más relevantes que tenemos en el país. Ya, y como podrán ver, en las instituciones más grandes, estamos hablando del Ministerio de Salud, a nivel nacional, manejan un sistema de información que ha sido creado, desarrollado por el ministerio. Ya, pero esta información no intercambia con el otro sistema que es también grande en el país, que es el Seguro Social de Salud.
Cada uno trabaja con su propio sistema, crean sistemas embebidos pensando en la necesidad solamente de su sector y sacando normativas generales, pero a nivel tecnológico todavía no intercambian información clínica. Y dentro de su propio sector también tienen muchos problemas. Y de hecho, dentro de una institución de salud como un hospital de tercer nivel de atención, tiene muchos sistemas también aislados, sistemas que no conversan. Incluso por necesidad terminan llenando Exceles y los que no manejan Excel, porque la parte informática hay personas de salud que sean un poco mayores, terminan usando papeles, llenando registros en hoja. Y estamos generando una gran problemática en el manejo de la sistematización de la información. Pero no solamente es el problema en la sistematización, sino también es en la atención. Porque al tener mucha información dispersa y el paciente quiere atenderse, no va a encontrar la información que necesita, ya que no donde encontrar ese registro clínico, no hay una trazabilidad de la información, se pierde la data y simplemente pues se pierde una buena oportunidad de atenderse. Y la relación de confianza pues es grande. Y lo podemos ver en los hechos, porque cuando realmente vemos estadísticas y vemos por qué los pacientes generan deserción a sus atenciones, es porque también ya ven que no es adecuado la atención. El médico le dice cosas que no tienen coherencia, no tienen sentido, y no es porque, porque es un tema de criterio médico, porque el médico simplemente no tiene información. ¿Cuál es la debilidad que hoy día tenemos, por ejemplo, cuando hablamos de telemedicina? Telemedicina puede ser una estrategia muy buena, pero si no está interoperando a la información de la historia clínica del paciente, no va a servirle mucho. Va a ser solamente para hacer consultas médicas básicas, no consultas especializadas, porque el médico especialista tiene que ver historia clínica, pero no de una historia clínica del momento, sino de todos los antecedentes clínicos que necesita el paciente. Cuando ven otros tipos de iniciativas, ha habido sistemas de información que vienen con colaboración externa, por necesidad, algunas instituciones desarrollan su propio software, ¿no? Y lo patentan. Otros compran de instituciones privadas, ¿no? Hay instituciones que ya, empresas internacionales que tienen sus GIS y que comparten experiencias y soluciones y vienen licencias, también lo adquieren. Otros tienen licencias que de código abierto que en un momento se generó para el sector público y lo adoptaron y lo crearon. Y otros apuestan pues por más proveedores externos. Y todos estos tienen bastante información que usted tiene. Algunos son mejores que otros, algunos son personalizados por necesidades. Por ejemplo, en Perú tenemos instituciones que son especializadas en la parte de oftalmología. Hay un Instituto Nacional de Oftalmología, hay un Instituto Nacional de Materno Perinatal, hay institutos nacionales de ciencias neurológicas, entre otros. Hay institutos que se han especializado y el software que necesitamos, muchas veces, por más cierto que es un GIS y tiene que tener la estructura de la arquitectura de un GIS, muchas veces no es un GIS estándar, es un GIS ya personalizado para la necesidad y para los especialistas que necesitan, ¿no? Y esto genera que muchas veces esta información sea desarrollada o sea personalizada y funciona bien para el sector que tiene, pero no conversa, no intercambia, ¿no? Y muchas veces cuando apuntan a hablar de interpropiedad, apuntan pues intercambio de tramas, a que levanten la web service para que consuma información, y si llega a un techo de intercambio de data, que es de manera un solo sentido. Entonces, lo que vamos a ver es que por ejemplo, en Perú necesitamos realmente implementar interoperabilidad, pero sabemos que no es un entorno de un problema que se va a solucionar de la noche a la mañana. Esto va a conllevar un tiempo y probablemente años, años. En muchos países vecinos que ya han adoptado, que vienen implementando, les ha tomado 20 años, hasta un poco más, pero van adoptando muy bien. Y Perú pues está en ese camino. Lo bueno que hay una iniciativa, hay una oportunidad. Lo complejo es que hay que conversar, hay que intercambiar los avances que tenemos y que también hay que intercambiar cultura, hay que enseñar mecanismos técnicos para poder manejarlo. ¿Qué es interpropiedad y por qué hablamos de interpropiedad? La interpropiedad es la capacidad que tiene un producto o un sistema que tiene interfaces que son totalmente conocidas, que ya se conoce que pueden intercambiar, pueden intercambiar información, ya sea en ese momento o en futuros. Entonces, lo que busco cuando tengamos interpretabilidad es no tener preocupación por el sistema que uno escoja o por el equipo que uno adquiera, sino que tenga
estándares que te permiten intercambiar información sin tener restricciones, sin que pagar licencias adicionales, sin que tengamos que depender de otra institución, sino que puedas intercambiar la información clínica en cualquier lugar. Y eso limitaría, bueno, se rompería los límites de que realmente dependas de instituciones externas para poder expandirte, para poder crecer, ¿no? Y esta es una necesidad que hoy en día está creciendo bastante. Hablamos de estándares de salud. ¿Qué son los estándares? Pues los estándares tienen que abarcar distintas formas de atención. Si hablamos en atención médica, distintas formas de cómo poder generar métodos, protocolos, terminología, especificaciones para recopilación de datos, intercambio, almacenamiento y recuperación de información. Todo esto está asociado realmente a aplicaciones de atención médica. Son estándares que se crean para intercambiar la información. Y esto incluye registros médicos, medicamentos, imágenes radiológicas, pagos, reembolsos, dispositivos médicos, sistemas de monitoreo y también lo que es procesos administrativos. Todo esto, por ejemplo, está ya estandarizado, hay experiencia, incluso hay libros que te hablan de los estándares de datos en salud y datos estándares existen. Simplemente hay que conocerlos y hay que adoptarlos, ¿no? Estos son los estándares más eh, conocidos, resaltantes que tenemos en el sector salud. Eh, el que principalmente vamos a hablar hoy, por el tema de la capacitación, es de HL7. HL7 es un estándar creado para intercambio de datos clínicos en salud. Se creó con la finalidad de buscar una alternativa de solución que pueda apoyarte a intercambiar datos. Pero no es el único estándar en salud. Hay estándares como SNOMED, que te ve la parte de terminología, el DICOM, que puede ver todo lo que es intercambio de imágenes radiológicas, ¿no? Y sobre todo porque en campo de la dispositivos biomédicos, los equipos son bastante caros. Es difícil tener esa adquisición de equipos, pero vamos a ver que estos equipos tienen que conversar. No puedes tener un ecosistema de una sola solución, una sola marca de equipos. Nace la situación de que si tú no tienes el estándar DICO, no vas a poder crear intercambio de datos, no vas a poder tal vez escalar, te vas a encasillar y vas a depender solamente de compañías que venden solo una solución. Felizmente, DICON te permite intercambio de datos. Tenemos otros como el IHE, que también va relacionado a la parte de cambio de datos de salud y lo usa bastante en Europa. Tenemos los famosos ISOs, eh, tenemos LOIN para laboratorio y EEE para todo lo que es redes y comunicaciones que aplicamos en el intercambio de datos de información y que también en la parte de salud también se han especializado con ciertos estándares. De estándares de salud tenemos clasificados el tipo de información que vamos a compartir. Por ejemplo, de los canales de comunicación, cómo a nivel técnico se intercambian los datos desde un punto a otro, ¿no? ¿Qué tipo de interfaces? Estamos hablando ahorita en el campo de software, no estoy enfatizando en hardware. En software necesitamos ver el intercambio de datos y no hay mejor canal que intercambio de datos que el Internet. El Internet, a nivel web, te puedes tener intercambio de datos y por eso manejamos estándares como HTTPS, FTPS, FTPS y las famosas APIs, ¿no? Entre ellas las más conocidas, la famosa REST. Tenemos estándares de mensajería. Si bien es cierto, estos canales de comunicación te van a permitir intercambiar datos, pero a nivel de mensajería, estructuras ese intercambio, le dices de qué forma vas a intercambiar datos y los codificas para que puedas enviar de manera pues, conocida, ¿no? Está como HL7, ya sea CDA, el FAIR, el DICOM, XML o en JSON. Y el vocabulario es el otro tipo de estándar que necesitamos porque, si bien es cierto, ya vas a tener intercambio a nivel mensajería, pero hay que tener una interpretación de cómo vas a manejar la data clínica, ¿no? Cómo vas a indicar o informar que este diagnóstico va a viajar con otro vía de comunicación a otra institución, a otro sistema de información, pero no tiene que perderse el concepto del diagnóstico que está generando. Uno de los vocabularios más conocidos que tenemos hoy en el sistema de salud es el CIE-10. ¿Por qué? Porque te genera un código conocido que con el cual
todos los sistemas de salud pueden identificarse, pueden entender. Entonces, mensajería te lleva la información, pero no te dice qué información. Esta es la que nos manda, el vocabulario. Y canal de comunicación es una capa mucho más abajo, donde te va a decir cómo lo vas a llevar esa información que estás manejando, ¿no? Entonces, este es un diagrama genérico para que lo tengan en cuenta. Vamos a ver interpretabilidad un poquito más al detalle. Ya mencionamos que la capacidad que tiene un producto o un sistema de productos que sean conocidas. Y como podrán ver, lo que se busca es que desde un terminal, una estación de trabajo, una computadora, puedas acceder a todo tipo de información. Y como hoy en día toda la información es móvil, ¿no? No me refiero a dispositivos móviles como celulares o tablets, sino que la información tiene que estar disponible en todo momento y desde cualquier lugar, porque con la llegada de la tecnología hoy en día muchos médicos no solamente atienden de manera presencial en su hospital o en su instituto o en su centro de salud. Hoy en día pueden atender desde casa y necesitan la información también que viaje para que desde casa puedan atender. Hay situaciones que hay médicos que se relacionan mucho con sus pacientes, se comprometen mucho con sus pacientes y llevan un control personalizado de sus pacientes. Y muchas veces el paciente le dice, doctor, tengo una molestia, tengo una medida de presión arterial muy alta, he tomado las pastillas que usted me dice y no me baja la presión arterial. Y sabemos que ese paciente pues es diabético y tal vez con la hipertensión, si no está estable, pues esto puede desencadenar, ¿no? Que puede generar una complejidad donde realmente el paciente se puede descompensar, tenga que ir a emergencia, pero tiene dudas. ¿Y qué puede hacer? El médico le da la confianza, llámame, escríbeme cuando necesitas. Pero el médico no siempre puede estar en su institución de salud, está en su casa también, o está en provincia, porque nuestros médicos que tenemos hoy en día no solo están en la capital, a veces viajan a provincia porque hacen trabajo compartido con provincia, atienden desde provincia. Necesita una interfaz que le permita conectarse a su data del paciente, ver los antecedentes y de ahí sacar los reportes y sacar un diagnóstico adecuado. Eso se puede hacer, la tecnología lo permite. Hoy en día existe telemedicina y telemedicina también te permite dar esa información a distancia, pero el acceso a información es limitado si es que no tenemos interfaces que nos da la interpretabilidad. Por ejemplo, el paciente puede ir en ese momento a la clínica y le puede indicar que saque un examen laboratorio y sus resultados lo está esperando el médico en provincia para poder ver los resultados y en base a eso pues intervenir o darle una atención que pueda ser controlada por cierto tiempo hasta que le toque una atención presencial. La tecnología lo permite. Lo que necesitamos es que realmente la data se intercambie. Como mencioné en algún momento, si no tenemos información de los antecedentes clínicos, no lo vamos a tener paciente. Si el médico genera una receta y al momento de colocar la receta, vemos que no puede ver el stock de medicamentos, esa receta no le sirve. Porque lamentablemente el paciente cuando quiere ir a la institución a recoger sus medicamentos, no va a encontrar los medicamentos que se encuentran en stock. Personalmente, yo también soy paciente a veces, y me siento frustrado cuando me han generado una receta en una clínica pagando de manera particular a un médico, esperando una buena atención. El médico me da los medicamentos que es receta. Yo mismo he ido a la clínica, he ido a la farmacia de la clínica a comprar los medicamentos. Y sé que la farmacia me va a vender un poco más caro, pero sé que esos medicamentos, bueno, si me está recetando son buenos, tal vez la industria farmacéutica pues ha hecho un mejor procesamiento y para evitar también salir a buscar en otras farmacias, quiero comprarlo. Y la farmacia misma no tiene el medicamento que me ha recetado. Es frustrante. ¿Por qué? Porque luego quiero buscar al médico para que me cambie el medicamento y no me puede cambiar el medicamento. Porque para poder decirle que me cambie ese medicamento, el médico ya está en otra consulta y pedirle que me atienda nuevamente, tengo que pagar nuevamente. Si eso me sucede en la clínica, imagínense a los que les sucede en el entorno sanitario de la parte pública. Es peor. Y hay muchas personas que viajan desde muchas partes para atenderse. En provincia, en zonas rurales, viajan a veces hasta 6 horas de un lugar a otro para poder atenderse. A veces viajan más.
¿Y cómo se sentirían que el medicamento que le recetaron no está disponible? Es frustrante. Y también es frustrante por los médicos. Imagínense que tienen un cardiólogo y le pide al pacientito, sácate un electrocardiograma porque te voy a atender. Necesito atenderte con una consulta de electrocardiograma. ¿Y qué pasaría si el electrocardiograma que se ha sacado, pues no está disponible? ¿No? ¿Qué va a hacer el paciente? Va a tomarle una foto al resultado. ¡Pah! Lo va a mandar al médico. Y los médicos reniegan porque esa información no es adecuada. Hay márgenes de error, dicen, "Pucha, que esta de acá no es una información que es idónea, me tendré que alinear y ver más o menos cómo se entiende, pero me gustaría que al menos verlo de manera digital para ver ciertas mediciones". Entonces, tenemos que entender la necesidad que tenemos hoy en día en el sector salud. Los médicos se frustran también al no tener información, reniegan, se quejan, y muchas veces a nuestros colegas ingenieros que tengo, nos indican, ¿por qué no solucionas un problema tan básico? ¿Por qué no generas sabes que tengo este inconveniente? Dame una solución. Y muchas veces el problema no está en ingeniería, el problema está en el sistema de salud, en las autorizaciones que tenemos que darle para poder tener acceso a la información. Veo ahí en el chat que nos dicen, hay una importancia de tener un sistema de farmacia integral incorporando a la historia clínica del centro de salud. Claro, tenemos que tener interoperabilidad en esos sistemas de información, pero en la práctica eso no se da y también es complejo, tal vez no por la parte de tecnología, sino la parte de que tienen que tomar una decisión. Hay un término de interpretación que se llama organizacional. Al nivel organizacional, tiene que tomar importancia a la interpretación que tiene que ver en los entornos. Muchas veces yo, por ejemplo, en un momento conversé con representantes del gobierno y les indiqué, mira, tecnología existe ABCD, existe estándares, no 1087, ¿por qué no interpretamos? Podemos generar proyectos y busquemos oportunidad para que las interpreten. Y lo primero que me dijeron en ese momento es que, Steve, no, porque vamos a tener problemas de ciberseguridad que puede filtrarse data. Y si data se filtra, nos exponemos a que toda la información se pueda intercambiar. Y me quedé realmente admirado el pensamiento que tienen. Piensan más una idea o un concepto erróneo porque no saben manejar tecnología. El riesgo de tener pérdida de información o vulnerabilidad de datos siempre va a haber. Desde que hablamos de ciberespacio, toda la información que está en ciberespacio es vulnerable. Pero ¿de qué depende proteger la data? De mecanismos de protección de datos. Hay datos que tienen que protegerse desde la forma como intercambias. Y eso no solo aplica a salud, aplica para todo tipo de entorno en la industria que tenemos hoy en día. En la industria siempre la vulnerabilidad, el ataque cibernético siempre va a encontrarse, pero hay mecanismos de buenas prácticas de ciberinformación, hay mecanismos de autentificación de datos, hay mecanismos para encriptación de datos, hay mecanismos para llevar realmente el intercambio de cómo vas a enmascarar, cómo vas a generar túneles que te permiten solamente intercambiar en vías robustas de información. Hay mecanismos al desarrollar software, mecanismo que te permite dar unas llaves adecuadas para que la data no sea vulnerable. Tecnologías como JWT o autentificación también existen en interpretabilidad, solo que no lo conocen, no lo aplican, no lo quieren hacer o no quieren invertir, que eso es otra cosa, que es otro problema. Que no lo quieren invertir, eso ya no es un problema la solución tecnológica, es un problema de decisión, de querer aportar, de querer realmente invertir más en esto, ¿no? Y muchas veces no lo hacen, las personas que toman decisión lo piden, las personas que tienen la oportunidad de intervenir e implementar, como son los tecnológicos, los ingenieros, los que están en estos proyectos, no lo hacen, no toman iniciativa porque tal vez lo desconocen o porque tal vez tienen otras prioridades o porque no se abastecen. Otro problema que hemos encontrado en la parte de tecnología, y les digo yo porque
tuve la oportunidad de trabajar en distintos sectores públicos y privados. Trabajé en el gobierno, trabajé también en la privada, vendí software en un momento, nuevamente regresé al gobierno y ahora estoy en un entorno donde también trabajo con otros sectores. Y la verdad es que desde el gobierno es interesante cómo ve la postura de los sistemas de información desde dos lugares, ¿no? Desde la privada y desde la pública. Desde la pública existen muchos problemas, pero la frustración que tenemos en el área de tecnología es que como es un campo de salud, los decisores piensan más en salud, en comprar más medicamento, construir más hospitales, contratar más médicos, tener más camas, ¿no? Eso es lo que se piensa. ¿Y por qué? Porque se hacen promesas de que eso va a conllevar a reducir pues, tantas esperas de atención. Y cuando hablamos de tecnología, se invierte realmente muy poco. Se generan promesas de inversión que se concretan en 5 o 10 años. Y realmente, para el momento que se implementó esa tecnología, la tecnología ya avanzó y están desfasados. Eso es lo que sucede, por ejemplo, cuando compra computadoras. Uno cuando compra computadoras dice, ok, yo te voy a presupuestar este presupuesto, anda, cotiza, cómpralo, pero todavía no lo instales. ¿Por qué el hospital se está construyendo? Porque el hospital va a estar todavía en proyección. Si yo lo compré en el 2020, esas computadoras, y el hospital termina a ser realmente, entra en productividad en el 2026, ya tenemos 5 años de desfase. Y esas computadoras probablemente ya no son adecuadas, porque el tiempo de vida de un equipo electrónico son de 5 años. Y en 5 años pasan muchas cosas. 5 años llegan nuevas tecnologías, llegan nuevas aplicaciones, te exige más memoria, te exige más procesamiento de almacenamiento. Y lamentablemente ese tipo de tecnologías ya variaron, ya tenemos esta necesidad diferente. Entonces tenemos que apuntar realmente a la realidad que tenemos y apoyar a la inversión tecnológica. Si queremos hacer una revolución en la industria usando tecnología, hay que tomar decisiones y no promesas, sino decisiones que se efectúen. Y es complejo, pero se puede hacer. Hay gestiones que lo han hecho. Si no hubiera gestiones que no le han hecho, pues seguramente no se puede. Pues sí hay gestiones. Y es la persona que está al mando, pues que tiene que tomar una decisión, tiene que definir, tiene que intervenir. El sistema de salud es algo que a mí me encanta, ¿verdad? Es algo que nunca te aburres, porque siempre hay algo nuevo, siempre hay una enfermedad nueva que aparece, ¿no? O una estrategia nueva, o tal vez una necesidad nueva, y hay que intervenir, ¿no? Pero vamos recuperando experiencia y lo que se quedó anteriormente, tampoco no se puede desechar, sino que hay que armarlo, hay que salvarlo y ver cómo da forma para que continúe. ¿Por qué? Porque las enfermedades de salud continúan. No es que cambió la gestión, cambiamos la estrategia, cambiamos, no sé, la forma como vamos a tener pacientes y los demás pacientes ya no se van a atender porque ya murieron. No, el paciente sigue, las quejas siguen. Y en un sistema de salud, los problemas que tenemos en el sistema de salud es bastante amplio. Tenemos muchos problemas. Más bien es el tema de por cuál de todos ellos empezamos. Y bueno, a nivel personal, como un reto, lo que yo conllevo es intercambiar experiencias. ¿Por qué? Porque yo sé que un problema en salud, en la parte de tecnología, yo no lo voy a poder solucionar. Es un problema muy grande en salud. Es un problema que yo tengo que trabajar con personas que puedan estar alineadas, comprometidas y que piensen también cómo aportar un granito de arena para apoyar esta salud. Entonces, lo que se busca hoy en día, y eso es para la institución que hoy representa Chile 7 Perú, es intercambiar esta información, hacer conciencia y ver que realmente cómo podemos colaborar de manera conjunta, porque realmente en este problema de salud todos aprendemos, ¿no? Nadie nace siendo experto, nadie dice que yo hice mi último doctorado, hice mi residentado, mi subespecialidad tal y soy el experto, no. En el camino todos aprendemos y si hablamos campo de tecnología, la tecnología sigue evolucionando, no está parando. El problema es que existe tecnología y no la estamos adoptando. Y cuando tecnología existe, por ejemplo, estos problemas se pueden solucionar, pueden interoperar. La interoperabilidad es clave hoy en día. Ahorita ya no es ver un lujo, ya no es ver qué será aquí a 5 años. Ahorita la necesidad es que la interoperabilidad ya es la necesidad. Y el concepto de interoperabilidad también es grande. Hoy les tengo solamente un resumen, pero si la interpretabilidad, vamos a ver que la interpretabilidad a nivel de códigos es amplio. Pero lo que yo no busco hoy día es enseñarle códigos. Yo lo que yo busco aquí
es que sepan qué es interoperabilidad. ¿Y por qué necesitamos interoperabilidad? ¿Por qué tomar una decisión, una acción? Los que tienen la oportunidad de ustedes, que están en distintas partes del mundo, van a saber que van a conversar con colegas, van a conversar con tal vez funcionarios en hospitales, en gobierno o en otras áreas, o la parte academia, ¿no? Y van a ver que la necesidad de interoperar nace, crece, e incluso para poder crear funciones nuevas hay que experimentar y después estandarizar. Así ingresamos a este mundo de la entrepreneurial, porque la entrepreneurial nos trae beneficios. Beneficio a la parte prestacional, facilita el intercambio de salud, beneficio a la organización. Nos da la utilidad de intercambio de datos, sistemas, que los lenguajes de programación se puedan trabajar, se puedan intercambiar, que realmente podamos tomar decisiones conjuntas. Cuando hablamos de sistemas de información, hoy día ustedes han escuchado que hay muchos lenguajes de programación, de hecho que ya están de moda los lenguajes de programación, y la inteligencia artificial está avanzando también con los lenguajes de programación, y a veces tenemos dudas con cuál de todos ellos trabajar, ¿no? Porque en el mercado, en la industria de tecnología, cuando vean que un software se ha construido, y por casualidad pregunten en qué lenguaje de programación hay, pues les van a decir que hay muchos lenguajes, ¿no? Van a ver lenguajes como Python, Java, pues JavaScript, React, Vue, etc, 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 etc. Van a encontrar muchos lenguajes de programación. Pero hoy en día, cuando hablamos de interoperabilidad, hoy en día no interesa cuál es el lenguaje. Lo que interesa es que funcione y que cumpla las expectativas que tengamos, ¿no? El beneficio que tenemos a nivel gobierno es la unificación de información y la data que necesita ser reportada para la toma de decisiones. Un país que realmente quiera tomar adecuadas decisiones en temas de salud, desea prevenir, proyectarse de acá a 5 años, proyectarse realmente el presupuesto que tienen para invertir el próximo año o acá 3 años, necesita tener datos en salud, pero datos reales, no erróneos. Los erróneos no va a encontrar cuando hay data duplicada, cuando hay sistemas de información muy complejos, que 5 sistemas de información con la misma data que no intercambian información. Cuando realmente las personas que trabajan en distintas áreas tengan que ingresar datos, procesar datos. En Perú, bueno, no sé cómo pasa eso sí en otros países, en el Perú han creado una carrera muy curiosa por la cual contratan personas, se llaman digitadores. No sé si en otros países hay igual. Pero ¿qué es un digitador? Un digitador es una persona, puede ser un estudiante universitario, puede ser un técnico en informática, un técnico en salud que tiene habilidades en informática y que lo contratan solamente para llenar de un papel a un registro web. Pa, pa. El médico puede hacer al día 100 historias clínicas, trae su folder y le dice, ok, pásame al sistema web. Incluso, bueno, hoy en día nosotros creemos que la firma digital nos va a apoyar y que con esto vamos a tener certificación para que realmente el médico asegure que sea el quien está validando la historia clínica. El digitador lo está haciendo. El digitador agarra lo que tipea, pone su certificado digital, que puede ser un CV, lo pone en el computador y firma por el médico. ¿Qué sucede luego? Y en las prácticas, y les digo con evidencia lo que estoy viendo, que a veces la historia clínica está errónea. El médico puede haberme atendido a mí, no sé, puedo ser un problema cardiológico y resulta que la historia clínica figura un problema de traumatismo. Y te quedas bastante sorprendido que tiene que ver una cosa con la otra, porque aparece un diagnóstico diferente. Y muchas veces es porque el que ha registrado la información no es el médico, es una persona tercera, el digitador. Y a veces como digitador, así hay muchas personas que le ayudan a los médicos. Entonces, delegar esa responsabilidad clínica que tenemos para que realmente registremos información, es bastante delicado, pero muchas veces sucede porque tampoco los sistemas de información ayudan y los médicos se quejan, ¿no? Obviamente dicen, no, sabes que esto es muy complejo. Muchas veces desarrollan sistemas de información que no ayudan, que no son amigables, ¿no? Y se pierde esa información. Y muchas veces se pierde mucho más cuando los sistemas de información no conversan entre ellos. Porque, por ejemplo, acá en la parte pública del Ministerio de Salud, tenemos hasta 5 o 6 sistemas de información que nos piden data del gobierno
por aquí misma data, nombre, apellido por aquí, nombre, apellido por allá, nombre, apellido por allá. Quiero que pongas tu diagnóstico, tus antecedentes clínicos. Por otro lado, tienes familiares con antecedentes clínicos. Y por otro lado, ¿has tenido algún problema de antecedente clínico? Dios mío, por favor, ¿por qué me piden tanta información que es redundante si yo ya lo llené? ¿Por qué no se ponen de acuerdo y conversan? Entonces, es un tema de cómo gobernar la parte de tecnología, cómo gobernar la interoperabilidad. Y cuando el problema se hace mayor, cuando un país quiere congelar toda esa información como gobierno, pues realmente esa data por ahí siempre va a haber data que se va a perder. Y ese margen de información no les va a limitar tener una visibilidad adecuada para el gobierno. Y desde el punto de vista económico, pues se está haciendo inversiones tal vez descuidando a otras atenciones que sí necesitamos, ¿no? Entonces, hay información y cuando nos dicen muchas veces que la data es errónea, que no sacan datos adecuados, porque la data es inconsistente, es justamente por este tema de los sistemas de información, porque realmente la información no está realmente pues estructurada, ¿no? Y otro tema que también vamos a encontrar es que hay intenciones de interpretar que se quedaron en camino y que no están todavía completas. O en algunos casos sí están completas, o sea, sí conversan con algunos sistemas de información, pero ya no hay el soporte para poder darle la continuidad. ¿Por qué? Porque estos sistemas de información que intercambian data también necesitan soporte continuo de personas que realmente continúen dando el apoyo. Acuérdense que hay en el sistema de salud mucha necesidad de cambios. No hay un sistema de información perfecto. En el camino va a haber cambios y es normal tener cambios, porque puede ser que conforme se va implementando el sistema de información, ese sistema de información no es estándar para todos los especialidades médicos. Siempre va a haber para cada especialidad tal vez una variación y siempre te va a pedir, quiero esto más, esto adicional. Ese tipo de intercambio, ese tipo de variación, necesitamos realmente identificarlos y también cambiarlo con el tiempo, ¿no? Pero ahí vamos a encontrar diferentes formas de cómo personalizarlo. Pero para esto, las personas claves son las que dan soporte, ¿no? Y los que no dan soporte ya no están, rotan también por necesidades, por distintos factores, van a tener que perder ese soporte adecuado. Y ese es el problema principal por el cual tenemos hoy en día que sistemas de información que son muy buenos, por los cuales se invierten, realmente no terminan siendo sostenibles en el tiempo. Cuando llegó la pandemia, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de ver soluciones de telemedicina de distintas empresas privadas que llegaron a Perú. Algunas que eran creadas como startup dentro del Perú y otras de extranjero, ¿no? Y fue interesante, ¿no? Vi soluciones muy, innovadoras, se podría decir. No eran comunes. Me encantaban las soluciones, cómo se fueron creando, pero pasó el tiempo y esas soluciones se fueron cayendo, las empresas fueron desapareciendo. Una de las pocas empresas que me pareció bastante interesante, incluso hizo apoyo al gobierno, al colegio médico, al Ministerio de Salud, trabajo con privada, hizo una atención de combinar con aseguradoras la afiliación de pacientes. Fue una de ellas, por ejemplo, el Smart Doctor, que fue bastante interesante, que cómo implementó. Y me pareció curioso que, por ejemplo, quise buscar a esa empresa hace una semana y ya no existe, ¿no? Y me pareció bastante raro porque tenía premios, tenía ganado proyectos de fundaciones, inversión que se logró tener y estaba creciendo, pero desapareció. Y bueno, se me imagino que han cambiado a otro sector, ¿no? Desaparecieron simplemente de un momento a otro. Desconozco los motivos, pero sé que, y me dijeron muchas personas, de las cuales yo también tuve la oportunidad de aprender, que todo sistema de información que se crea tiene un tiempo de vida, que puede crecer, puede evolucionar, puede tener muy apogeo y luego puede desaparecer. Pero ¿por qué desaparecen los sistemas de información? Porque con el tiempo, al no tener interoperabilidad, realmente la data se pierde y no se puede adecuar a los sistemas de salud. Entonces, hoy la interoperabilidad es clave. Es bastante importante que la data que uno contenga o que provea tiene que usarse interoperando. Y eso es un reto mucho más grande para la industria privada. Porque la industria privada puede tener un concepto innovador diferente. De hecho,
puede tener mejor experiencia que he implementado en distintos países. Y es lo que me gusta bastante a veces de la parte de los amigos que están en Europa, porque la realidad es bastante variable y puedes encasillar tus soluciones en distintas organizaciones, pero en Latinoamérica es bastante diferente, ¿no? Y creo que eso es algo que en los países latinos nos parece bastante, porque tendemos a amarrarnos a lo que dice el gobierno, ¿no? A diferencia que en Europa son diferentes, pero sí, en Europa se preocupa por un tema solamente único, interoperar. Nada más, único que pide interoperar. Y eso que hoy en día tenemos que tener conocimiento. Interoperar hay dos formas, interno y externo. Por ejemplo, por interno me dicen cómo voy con los tiempos, porque no sé qué me pase. Interoperar esa parte interna. A nivel de sistemas de información tenemos que interoperar en distintos sistemas de información. Unos 5 minutos, perdón, unos 5 minutos. Perfecto, gracias. Gracias. Tenemos que interoperar en sistemas de información interna. Esto nos conlleva tener interoperabilidad que intercambia historia electrónica, gestión de laboratorio SIS, farmacia, gestión de medicación, sistemas administrativos y clínicos, sistema de radiología y PACS, y todo esto pues nos permita tener interoperabilidad robusta y clave. También tenemos información relacionada a la gestión de emergencias y quirófanos, monitorización continua de pacientes, gestión de recursos y la parte administrativa, que es la parte logística, que es bastante clave, análisis de datos y mejora continua. Hoy en día estamos hablando de un mundo de analítica de datos que nos va a permitir realmente tomar decisiones. Las industrias en el campo de la salud, todos apuntan a la analítica de datos. Y es más, todo lo que tenga que ver ciencia con datos ha crecido bastante amplio, ¿no? Pero todo va con los datos realmente estructurados y que realmente interoperen. Hay una interpretación externa y esto va relacionado a las organizaciones. Cuando hablamos de historia clínica electrónica, hablamos de que esta interoperabilidad tiene que expandirse en distintas instituciones. Institución 1 y institución 2 tienen que intercambiar datos, tienen que conversar. Y para esto tiene que haber interoperabilidad entre sistemas de información. Y la interoperabilidad se va a dar solamente si realmente vemos cómo podemos esquematizar. ¿Qué nos permite la interoperabilidad externa? La interoperabilidad genera la historia clínica electrónica, genera intercambio de datos, aplicaciones como telemedicina, monitorización remota, farmacia y prescripción electrónica que queremos ser realmente interoperable, interoperabilidad aseguradoras, realmente ya podemos intercambiar datos de la cobertura de institución, la cobertura del seguro que tiene el paciente, salud pública y vigilancia epidemiológica, investigación clínica para poder ver e innovar proyectos de salud, gestión de ensayos clínicos, servicios de emergencia, atención prehospitalaria, y hoy en día también con la investigación de lo que es inteligencia artificial. Todo lo que tenga que ver con inteligencia artificial se basa en y los datos vienen de salud. Y si los datos realmente queremos ver como una toma de muestra de una zona, de, de un distrito, de una zona particular, un territorio, un estado, indiferentemente cómo lo llamen en cada uno de esos países, necesita de datos, pero no cualquier dato. Datos que estén estructurados, limpios, datos que puedas anonimizar porque no puedes jugar con data sensible y datos que te puedas realmente crear valor para poder tener ciertas predicciones en el entorno de salud, una IA en salud. Hoy en día los proyectos de inteligencia artificial que yo he visto, muchos de ellos, incluso se desarrolla en hackatones, en premios creados por las universidades, todos trabajan con datos de países extranjeros, países europeos, países americanos, porque son los que realmente han liberado sus datos. No hay datos latinoamericanos. Entonces, al entrar en un algoritmo de Machine Learning, realmente con datos que tal vez no es cómo se refleja en la parte peruana, ¿no? Entonces, eso es algo que vamos a encontrar realmente cuando interoperamos. ¿Qué tenemos hoy en día gracias a la interoperabilidad? Realmente todo conversaría. Esto es nuestro entorno ideal, es nuestra proyección. Logramos hacerlo viable, pero todas maneras no tenemos un desafío. El desafío es implementarlo, ¿no? Y para implementarlo, ¿qué necesitamos? Conocer interpretabilidad, conocer mejores estándares y sobre todo, pues,
conocer realmente cómo vamos a lograr este camino con el pasar el tiempo. Bueno, hasta aquí mi presentación del día de hoy. Espero que les haya gustado y por mi parte, pues, queda agradecido por la invitación nuevamente. Quédate sin una pregunta. Gracias. Muchísimas gracias, Steve. Perdón, Osman, te gané tantito la. Antes que nada, pues mira, indudablemente felicitarte y de veras, gratamente sorprendido porque he estado en muchas reuniones y en muchas eventos donde los ingenieros de sistemas, y no quiero hablar y ofender directamente a algún grupo, yo soy más clínico y estamos en el área de salud digital y empiezan a hablar de nada más de sistemas y de sistemas y de sistemas. Y el hecho de que hayas incluido la problemática del paciente es lo más relevante. Es lo más relevante porque estoy con la gente de sistemas y de interoperabilidad, de ciberseguridad, y digo, bueno, ¿y cómo está la gente? ¿Cómo le ha llegado, le va a llegar el dato final al paciente? Y hay muchos grupos, no quiero decir incluso redes o organizaciones que hablan de la gobernanza y de la ciberseguridad y de la interoperabilidad, pero nadie habla de cuántos pacientes están batallando, de cuántos se han mejorado, casi nadie habla de eso. Y en México, bueno, y te felicito porque ese es un punto ahí. Yo hace 10 o más años comentaba que la salud digital no nada más es una cuestión de tecnologías, es una cuestión de actitudes, de que la gente se decida a manejar cosas. Y yo ya lo he repetido 800,000 veces, de que nosotros teníamos equipos y llegamos y había equipos y no se usaban, también no se usaban. Y lo que primeramente que les dije, pacientes de primer nivel de atención van a solicitar consultas al tercer nivel o el segundo al tercer nivel, siempre y cuando hayan sido vistos primeramente por el departamento de telemedicina. Y vamos a ver si de esa manera solucionamos sus problemas. Y solucionábamos el 85% de sus problemas. Pero no hacíamos telemedicina, perdóname, hacíamos teleconsulta. Un médico de un lado y otro médico de otro lado. Y era la manera que en ese entonces podíamos solucionar la interoperabilidad, el envío de datos. Estábamos un médico en un lado con una pantalla y el otro en el otro, con un médico de aquel lado que tenía el expediente clínico y que nos daba toda la información clínica por ahí. Entonces, hacíamos teleconsulta. Yo personalmente la telemedicina, pues es a nivel privado que el paciente que ya conoces te pide la consulta y bueno, ya conoces su historial clínico, etcétera, etcétera, pero muchas veces no lo puedes valorar, también le dices, como alguien de sistemas me decía, oiga, para su celular necesita cambiar la batería. Le dije, bueno, pues, ¿dónde la compro? Dice, no, tiene que llevar el celular al lugar donde venden la batería para que ahí se lo pongan. Y luego, curiosamente, él me dijo, oiga, ¿y me puede checar a mi niño trae tos? Le dije, no, sí, pero tienes que traérmelo, porque quería que le diera receta, quería que le diera la receta por el WhatsApp, ¿no? Le dije, entonces tú también, Así es. tú también tráemelo. Y hay cosas que sí te puedo resolver, a distancia, porque hay gente que, perdón, no quiero tomar mucho tiempo, pero es que mi paciente está muy grave o mi niño está muy grave. Y le digo, y está brincando y está saltando, se está riendo. Ah, sí, sí. Y está comiendo. Sí, está comiendo. Le digo, bueno, mire, tráigalo a urgencias. No, 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 no está tan mal. No está tan mal como para llevar. Bueno, entonces, hay que buscar la manera de clínicamente buscar soluciones. Pero te felicito. Gracias. En México, no hay interoperabilidad en los sistemas de salud. Eso es indudable. Lo que hizo el Seguro Social, cuando menos, fue agendar citas a distancia. Y creo que de esa forma ya las filas de espera para la cita son menores. La gente ya va, cuando menos con su fecha, con su hora, con sus datos por ahí. Pero un expediente clínico electrónico bien establecido no lo tienen de esa forma.
Muchísimas gracias porque incluyes el área clínica por ahí. Gracias, gracias. Gracias, muchas gracias. Antes más. Aquí vengo. Buenos No, no, días, en saludos a verdad, todos. llegó Igor. Ay, pa Igor, ¿cómo estamos? Felicitaciones, Stick. La verdad, lo que esperaba lo hiciste, que era dar los conceptos e incluir la parte clínica, que me parece que es lo más importante del uso de la interoperabilidad. Tú dijiste algo, tú dijiste una verdad que es una piedra. Tienen los equipos, hay sistemas, pero no se comunican. Y encima de que no se comunican, tampoco hay voluntad política, siempre lo voy a decir, y a los políticos siempre los voy a desmadrar, y me perdonan la expresión, pero es que falta voluntad desde lo más alto para poder bajar la información que sea necesaria y que realmente puedan trabajar en conjunto las instituciones de salud. Esa es una realidad como piedra. Y la hemos Es vivido lo que todo. decía. Mira, yo viví en Perú 11 años, Steve. Viví 11 años en Perú y viví la realidad peruana porque trabajé en salud todo el tiempo. No directamente en clínica, pero sí en la parte de software y sistemas electrónicos, equipos médicos, y la parte de asesoramiento, porque asesoré instituciones como INEM para la parte de sistemas de información y de interoperabilidad, que en aquel entonces en el INEM, y no sé todavía, pero por lo menos cuando yo estuve y asesoré, no existía. En el INEM y las instituciones aledañas al INEM. Incluso yo trabajé con los grupos de enfermería del INEM tratando de llegar a una interoperabilidad entre sistemas para la atención de pacientes en tratamiento oncológico, porque lo pudimos hacer, gracias a Dios. O sea, había una traba para hacer un tratamiento oncológico. Había que hacer 11 pasos para hacerle el tratamiento a un paciente oncológico. Yo le decía, pero por Dios, este proceso es demasiado largo y el paciente lo que necesita es su tratamiento lo más pronto posible, es oncológico. Imagínate un Correcto. paciente oncológico con un cáncer que tenía que pasar por 11 pasos para poder hacerle un tratamiento. Imagínate eso. Trabajando con enfermera lo redujimos a 3 pasos, a 3. Y eso porque tenía que firmar una coordinadora y la firma la coordinadora, sin la firma no pasaba el tratamiento. Y otro paso que era el traslado de los medicamentos, que era otro proceso. Entonces, todo lo que dijiste a mí me resonó, yo me recordé muchas cosas. Yo vi muchos actores políticos diciendo, no, pero que vamos a hacer esto, que vamos a hacer esto, que vamos a. Y el vamos a mí en verdad que me retuerce un poco. Porque el vamos a es, bueno, vamos a ver quién se encarga. Esa es la realidad también, hermano. Entonces, y tú dijiste algo que también es muy cierto, Latinoamérica. El problema es Latinoamérica. A ver, yo ahorita estoy aquí en Estados Unidos haciendo un curso que se llama Codificación Médica, que es para introducirme en el área de sistemas de información de salud aquí. Y fue totalmente intencional que busqué hacer esa vía. Y estudiando codificación médica me di cuenta de dos cosas. Primero, en Estados Unidos existen tantos problemas como existen en otros países. Lo único a favor es que muchos sistemas sí son interoperables. Exacto. Fíjate lo que pasa, ¿no? Hay muchos sistemas, pero la ventaja por la ley, por el HIPAA, que es la ley que rige aquí todos los sistemas de información, te obliga a ser interoperable, o sea que sí o sí tienen que hacerlo interoperable. Entonces, a pesar de que hay otros problemas del área, pueden trabajar en conjunto. Y eso es voluntad política. Y es lo que nos falta en Latinoamérica, tener una ley unificada en cada país, pero que además sea transnacional, que obligue desde lo político a que cada institución sea interoperable. Y en eso que tú estás trabajando y en eso que todos queremos trabajar. Porque en Perú tú lo estás haciendo con HL7 y me parece excelente que HL7 haya solidificado como institución solidificar esa propuesta que llegue al más alto nivel, pero que baje a los pacientes que viste, a los pacientes de la foto que pusiste, porque yo también los vi. Yo también vi esa realidad. La vi en Lima y la vi en las provincias. Pues yo trabajé en todo Perú. Yo fui a Chiclayo, a Trujillo, hasta Cusco incluso, a Arequipa, muchas ciudades de Perú. Y lo vi. Lo que dijiste es totalmente cierto.
Pero a ver, y llegando al punto, la interoperabilidad es una cuestión de comunicación, pero no solamente de comunicación entre equipos y todo lo demás, sino también entre gente de niveles superiores que baja en Exactamente, niveles totalmente, inferiores. Sí, y que, mira, totalmente. mi recomendación para ti es esa, presiona arriba, porque abajo, el problema no es abajo. Es más, mucha gente abajo está esperando más bien que le digan, ¿qué hago? Yo lo hago. Yo lo hago, pero déjenme hacerlo también. O sea, denme herramientas y yo me encargo de modificar las cosas. Y mi pregunta era precisamente, la pregunta que yo te quería hacer, ¿en qué nivel está ahorita las instituciones como INEN, que tienen varias a nivel de Perú, o de la de oftalmología, o la de cardiología? Porque yo sé que tienen varias sucursales en varias partes del país. Lo que yo no sé es hasta qué punto se están haciendo o ya se han hecho interoperables. Eso es una excelente pregunta, pero ahorita la verdad es que cada uno trabaja por su cuenta, a menos en la Ah, parte pública. Los INEM, lo acabas de explicar muy bien. INEM tiene su sede central y tiene, me parece que tres IRENES en el sí, centro, norte y sur. sí, sí. Y no conversan. A lo mucho que hacen entre ellos son referencias, pero no conversan. Y eso Ay, es un problema grande porque organizacionalmente, por ejemplo, no se ponen de acuerdo, compiten con pacientes. sí, No, eso es lo sí. peor que puede haber. Eso es lo malo, que Compiten compiten entre ellos. compiten con pacientes cuando deberían trabajar de manera unificada, ¿no? O sea, no deberían replicar el servicio que ofrecen en la sede central con la sede regional, porque la sede regional tiene esa provisión. Y es más, los médicos de la sede central van a la parte de provincia, ¿no? Entonces, Sí, la idea es descentralizar esa información y más bien cuando llegue a la sede central, el paciente tiene que ir, pero ya para una ah, atención listo. especializada, pero con data. O sea, Claro, con data. con data que pueda medirse trazable. Ahora, el problema es que el término de trazabilidad es algo que no usan mucho tampoco. ¿Ya? Lo La trazabilidad trabajamos, quiere decir, oíste, Tic, lo trabajamos cuando yo hice la asesoría con la gente de INEM para la parte de tratamiento. El primer punto que nosotros tratamos fue la trazabilidad del proceso. Porque yo les decía, si ustedes no saben qué pasos cumplen, el paciente es el que paga los platos rotos, les decía yo, porque lo van a retardar y lo retardaban. A veces le tocaba el tratamiento un día y se tardaba una semana en hacerse. Y era porque no había trazabilidad, porque no se sabía cuándo comenzaba y cuándo terminaba el proceso. Y cuando lo totalmente. pudimos reducir, ahí ellos sí pudieron, ok, esto lo hicimos hoy, mañana, y ya este día se hace el tratamiento como debe ser. Ya. Pero ese es el entorno ideal. Y ese es el enfoque que tenemos que darle. Todos los que Sí. estamos relacionados en su digital, el mejor aporte que podemos darle es tener la trazabilidad. Y un punto importante, la trazabilidad no solamente es para el sistema de salud, para la toma de decisiones. La No, trazabilidad no, tiene que todo, darse también para el paciente. Hay un todo, punto que todo. muchas veces va, bueno, tal vez no lo hemos conversado, tal vez ustedes lo van a conversar en otro momento, es cuando hay una denuncia del tema de salud. Hay una denuncia porque el paciente Sí. tiene derecho a una buena atención de salud y con buen Mm, derecho puede denunciar. Lamentablemente, a veces hay personas que no conocen sus derechos, por un tema cultural, y sí. no lo denuncian, pero los que conocen manejan tecnología, manejan derecho y lo denuncian con toda razón. ¿Qué sucede cuando hay una denuncia? Hay que también ver, bueno, uno, no tener miedo a las denuncias es normal que pueda Claro, haber, claro. pero hay que tener información para realmente atender la denuncia y darle una solución. Muchos médicos se sienten frustrados porque hay denuncias y realmente cuidarse de esa denuncia es muy complejo porque no encuentran la data. A veces la data que pueden cuidarse es lo que puede ser lo más vulnerable, ¿no? Una foto pasada por WhatsApp, atenciones por WhatsApp que realmente podría circular, podría perderse la información, porque a veces el WhatsApp tampoco no es que te guarda toda la data siempre, pero tienes el riesgo de poner la data. Entonces, lo que no tienes ahí es forma cómo puede guardar y sistematizar esa información. Como digo, soluciones de tecnología hay varias, no las voy Sí, a hablar de soluciones sistema hay. de información. La cosa es cómo adecuar tus soluciones a un entorno de salud. Y un punto importante, y es sí, solamente rescatar un término que sí siempre menciono, hay que tener cuidado con el WhatsApp. Sí, Personalmente, yo sí, soy definitivo. un enemigo de WhatsApp con este tema de salud. Lamentablemente, a veces necesitamos implementarlo, usarlo, pero usémoslos de manera adecuada, ¿no? Una comunicación con paciente, informar al paciente, hacer recordar tal vez hasta su cita del paciente, pero no para compartir data clínica.
Porque Ni esa es la tratamiento termoclínica. tampoco, y tratamiento tampoco, Steve. O sea, ni data Sí, clínica como tal, ni tratamiento. Son dos nada, cosas que se nada, tienen que manejar muy personalmente. nada de Vamos a tema darle de chance a salud. Jesús, vamos a darle chance a Jesús que ya tiene tiempo, perdón. Adelante, adelante. Adelante, Jesús. Buenos días. ¿Me escuchan? Muy Sí, bien. sí. ¿Cómo estás, Ok. Jesús? Buenos días. Buen día, ingeniero. Quería, pues, mi intervención va a partir del comentario que tú habías hecho cuando estabas en alguna reunión con el gobierno, que tú hiciste la propuesta de una historia clínica, que es lo que puedo yo entender, y pues hubo cierta reacio a esta persona. Entonces, él dijo que no, que se podía fugar la información y todo esto que tú lo habías relatado al principio de la exposición. Bueno, me quiero centrar ahí. Los centros de atención de salud eh, no disponen de personal altamente calificado en áreas de tecnología. ¿Y por qué quiero decirte esto, Steve? Porque acá en Venezuela, y voy a relatar brevemente para que se entienda el concepto, en el año 2000, la Universidad Simón Bolívar hizo un proyecto sobre la infraestructura tecnológica e interoperabilidad en el país, y te puedo resumir algunos casos puntuales. No hay personal técnico especializado. Todo lo que tiene que ver con la parte de interoperatividad, pues obviamente no cumple con los estándares internacionales. ¿Ok? No voy a redundar más en esto. Ahora, ¿a qué quiero llegar? Que también se necesitan en los centros de atención de salud, como vuelvo y repito, personal, que es lo que nosotros llamamos que haga el puente entre el ingeniero y el médico, porque también hay mucho desconocimiento de la parte médica en lo que son este tipo de herramientas. Como tú muy bien lo decías y lo han dicho también los que me precedieron. Tenemos tecnología, pero todavía a nivel médico es poco el conocimiento de este tipo de tecnología. Y eso pues trae un rechazo. Es esto algo muy lógico, ¿ok? Cuando tú no conoces algo o lo desconoces, pues siempre vas a tener un rechazo. Entonces, ¿cuál es digamos, mi inquietud? Que eso lo hemos manejado acá en Venezuela, que esta falta de personal es lo que también permite que haya una comunicación clara entre el ingeniero y el médico a la hora de adquirir tecnología y a la hora de tener equipos interoperables. Y ya para terminar, quiero decir algo. Acá en nuestro país, adquirir tecnología no se cumple con normativas ni estándares, simple y llanamente se buscan firmas comerciales, nos hacen una exposición y el mejor postor es el que va a adquirir ese centro de tecnología, que luego vienen los problemas. Como decía el doctor Pedro, equipos que adquieren y no funcionan, o de repente un equipo que por mal uso se paró y resulta que si era un equipo que se necesitaba para alguna patología específica, se nos empieza a formar esta cola de pacientes y bueno, esa era pues en verdad mi intervención, ¿ok? Que también creo que esta es una arista que debe tomarse en cuenta a la hora de este tipo de interoperatividad a nivel de sistema, porque estamos en centros hospitalarios. Hay que recordar que un hospital literalmente es como una ciudad que requiere de todo el tipo de personal pero que tenga conocimiento de áreas hospitalarias. Muchas gracias por su atención. Gracias, Jesús. La última respuesta, Steve. Por favor. Sí, claro, mira, este es muy válido el aporte de Jesús. Tampoco no soy ajeno a la realidad, de hecho que en Perú también pasa lo mismo. Tal vez no en los hospitales, los institutos grandes, sino en los establecimientos de primer nivel, los centros de salud. Es normal, no va a haber especialistas que manejen tecnología. Y ahí va el otro reto, ¿no? Que es también componente de la salud digital, que es la alfabetización en salud digital. Tenemos que trabajar en ello. Y cuando hablo de alfabetización, tampoco no digo que tienen que conocer lo más técnico posible. Por ejemplo, si hablamos de, no sé, gestión de datos analíticas, este tema de programar un software, desarrollar sistemas,
toma decisiones de qué sistemas, no va a ser a ese nivel, porque no lo vamos a encontrar, pero sí tienen que conocer, por ejemplo, elementos básicos, ¿no? ¿Por qué es importante, por ejemplo, sistematizar la información en salud? ¿Por qué es importante usar herramientas web, móviles? Que sepa que existen ciertas herramientas, que lo capaciten. Yo tuve una experiencia algo particular, que lo vi en la época de pandemia, cuando llegó ese tema de emergencia, de sanitaria, donde nadie podía atender de manera presencial, y salió una norma aquel tiempo donde todos los hospitales hacen telemedicina de manera obligatoria, y en especial los que eran mayores a 50 años, si no me equivoco, en el Perú. Fue por un tiempo. Y sacaron un sistema de información de Te la atienden en aquella época en el Ministerio de Salud. Ese sistema de información, si bien es cierto, no era un megasistema, era algo básico, solamente como un registro clínico, pero te servía para poder llevar tus citas y poder sacar las atenciones. Sirvió para época de pandemia. Ayudó de propósito. Tal vez no fue el mejor sistema, salió de un momento a otro, pero me noté algo muy curioso, ¿no? Había personas de salud que se adaptaban muy rápido, les hacías una capacitación, una presentación básica y se adaptaban sin ningún inconveniente. Pero me tocó un grupo de profesionales, me acuerdo que eran enfermeras, y ellas, por ejemplo, en la etapa laboral que suelen hacer, nunca han trabajado con computadoras, nunca. De hecho, ni siquiera sabían usar un Word. Y era para ellas algo frustrante decirle, vas a entrar a una página web, este es el URL, y tienes que ingresar aquí, crear tus datos, registrar tus datos, poner tu consentimiento, pide que me consentimiento informado y registra la información, y esto va a cargar con un botón desde toda la data de RENIEC, que en este caso es un sistema de que viene desde una entidad que te alimenta la data de todo el ciudadano. Hablar de eso para ella era hablar marcenada, no entendía nada de lo que hablaba. Es más, cuando le dije, usa un navegador de internet, cualquiera de tu preferencia, creo que con ese término la maté, porque no sabía de qué le estoy hablando. Era chino, era chino para ella. Entonces me di cuenta que yo mismo tenía que prepararme para ver la forma cómo puedo capacitar a este tipo de personas. Ya, incluso con gráficas tenía que mostrarles un poquito de concepto de navegador. Y me sirvió como una especie de experimento, porque yo hice ese tipo de capacitación a ese nivel, un poco más coloquial, y ya me empezaban a buscar, ¿no? Muchas personas querían que yo les capacite, diera espacio, pero ya mi jefa no me daba tiempo o permiso en aquel momento, porque estamos hablando de un problema pandémico, donde todo es un problema, quieren exigir muchas cosas, y yo como ingeniero personalmente no puedo darme abasto para muchas capacitaciones. Tenía que hacer sinergia con colegas, compañeros, pero motivar que manejen ese tipo de estructura de conocimiento coloquial y capacitarlos tampoco no es tan tarea fácil, ¿no? Es una etapa que progresa. Y en una época de pandemia, pues era totalmente imposible. Tenías que dejar con espacio. ¿Y qué nos decían los decisores en su momento? Decían, Steve, no te hagas problemas, graba un video y pásalo. Pásalo, pásalo, pásalo. Pero esos videos no sirven, porque realmente las personas prefieren hablar con alguien, escucharlo y ser escuchados. Y eso, cuando dice Jesús que podemos encontrar las realidades diferentes, va a suceder. Hay que dar la oportunidad de evangelizar temas básicos en salud digital, intercambiar qué es telemedicina, qué son sistemas de información, qué equipos básicos nos sirven para intercambiar técnica. Si hablamos de dispositivos biomédicos y quieres seleccionar un equipo, tienen que conocer que esto es digital y que lo que es digital te tiene que servir para exportar datos en digital, para que puedas exportar una computadora. Por ahí puedes empezar y avalarte con normas internacionales. Probablemente no van a saber de normas, van a comprar equipos, como dijo, solamente por comprar, por referencia. Y cuando son proveedores de parte privada, y me incluyo porque en el momento yo lo he sido, somos expertos para engatusar. En algún momento hemos hecho eso porque queremos decir nuestra marca es la mejor, vamos a dar la mejor solución, etcétera, ¿no? Muchas veces puede ser cierto, muchas veces que no. Puede ser que la misma institución tenga mejor equipo o software que nosotros, pero son estrategias de venta. Entonces,
Y la idea es saber escoger, ¿no? Basta que tenga estándares internacionales que existan a nivel mundial, es lo más básico. De ahí puedes crecer. Pero eso hay que enseñar. Como mencionó, por ejemplo, el término HIPAA. Si no saben qué es HIPAA, ahí estamos mal. Y un tema interesante que yo aprendí con HIPAA, y ahí Osman ya conversaremos en otro momento, HIPAA es obligatorio en Estados Unidos, pero no es obligatorio en Latinoamérica. Así que pueden comprar con software sin HIPAA sin inconveniente. Entonces, eso también es algo interesante porque muchas veces pensábamos que HIPAA tiene que ser o sí validado y eso también limita el mercado. Y hablando del mercado, el problema del tema de conocimiento no hay que sentirnos mal porque no solamente en establecimientos de salud pequeños, él también sucede en instituciones grandes como ministerios. Y es el problema por el cual muchos ministerios, cuando quieren comprar un dispositivo biomédico, habiendo tantas soluciones en el mercado, tantos proveedores, no lo cotizan, no lo investigan, uno por desconocimiento, otro porque lamentablemente piensan que la solución no se alinea al territorio, en este caso peruano, no se alinea porque piensan que esto no se implementar o que tiene que pasar por un examen de laboratorio que ellos creo que testean, hacen pruebas, evalúan si no es contaminante para la salud, si no perjudica la salud, vean temas de radiación, ven calibraciones, entonces la parte biomédica lo evalúan bastante, pero ¿por qué yo pregunto, ¿por qué son tan exhaustivos en una evaluación técnica? Si esos equipos ya se usan en Europa, ya se usan en Norteamérica, ¿qué sentido tiene ponerle tantas trabas, tantas evaluaciones? Y que fuéramos nosotros, en el caso de los que trabajaban en esa área de salud, los más expertos que manejarían tanta volumen de tecnología. Y eso limita, por ejemplo, innovaciones tecnológicas, porque hay productos novedosos que salen al mercado y que se utilizan, que tal vez, a menos en Perú, no lo podemos utilizar. Y también lo vi en México. Yo quise en La un momento burocracia. llevar en México. En México quise llevar pantallas táctiles para poder ver cómo se puede hacer una videollamada desde una pantalla que es un simulador de iPhone, pero así en grande, pantalla táctil. No me dejaron entrar nunca a México ese equipo. ¿Por qué? Porque lo hicieron evaluación, había que pagar las aduanas, tenían que hacer una evaluación de laboratorio, y lo detuvieron el equipo bastante tiempo y por detener el equipo también nos cobra. Entonces a la empresa hacer tanto trámite burocrático, encima que no te dejan entrar el equipo por cuestión de equipo te cobran, se lo lleva. Entonces nunca puedes generar incluso un showroom especializado que te gustaría, así como lo ves en Europa, quisieras verlo en México o en Perú o en Chile o en Venezuela, muchas veces no pueden llevarse para que lo veas. Y los que perdemos somos nosotros, los que estamos en la industria de tecnología, porque si pudiéramos conocer el equipo, cómo funciona, quizás hubiéramos promocionado que lo traigan, que mira, esto existe, que puedes utilizar. No lo podemos usar. ¿Cuándo aprendemos? Y ustedes son parte de ello, cuando viajamos, cuando conocemos lugares remotos, distintos lugares. Ahí lo conocemos. Yo personalmente vi equipos muy extraños y me pareció bastante interesante cuando lo vi. Viajé a Corea del Sur, cuando viajé a Alemania, cuando viajé a Estados Unidos. Y me quedé sorprendido, ¿por qué eso no hay en mi país? Si tampoco, o sea, si ya existe y la solución no es tan compleja, ¿por qué no podemos adoptarlo? Es por esos motivos, porque también hay desconocimiento a esa barrera que no te dejan tener equipos, y más que no te dejan tener equipos, pues es muy burocrático, ¿no? Y ahí interviene el gobierno. Entonces, son lecciones aprendidas, esperamos que podamos contribuir y de una que otra forma, pues, a ver con las amistades, con el ecosistema, que se facilite y que esta realidad cambie. Sí, pero, Sí. pero ya nos vamos, Osmar, ya nos vamos, ya nos vamos. Un solo punto, un solo No, puntico. te tardes mucho. Bueno, No me voy a rápido. tardar, no me voy a tardar. Steve, el problema ya lo dije, voluntad política, eso. Y el desconocimiento precisamente que hay de los equipos es lo que condiciona eso que dijiste al final. O sea, ¿existen los equipos? Existen ya. El problema es, ¿los políticos lo conocen? Están retrasados 20, 30 años para conocer esa tecnología. Eso es todo. Gracias. Gracias, Steve. Muy amable. Muchísimas gracias a todos. Excelente charla, como dices, Cofepris en México
no se tarda años para autorizar algo, y no solo se tarda años, sino tiene terceros autorizados que son los que reciben, perdonando la expresión, los moches para poder adelantar algunas citas y que les autoricen los equipos. Gracias a Así es, todos. así es. Gracias a Eso todos. Saludos a todos, Buenas gracias, tardes. gracias. Saludos a todos. Buen fin de semana. Gracias, gracias. Muchas gracias a ti. Excelente, Osman, te excelente, Buen fin de semana. excelente. Osman, Después hablamos. hablamos. Osman. Sí, tenemos pendiente, después hablamos. Gracias a todos. Muy amable. Buen fin de Chao. semana. Gracias, Hasta Roy. luego. Chao. Roy.